Armonifan Podcast presenta. El deterioro social no aparece primero en las instituciones. Antes de instalarse en la calle, en el trabajo, en la política o en la cultura, suele empezar en un espacio más íntimo, la familia. Y no porque la familia sea el único lugar donde ocurren tensiones humanas, sino porque es el primer lugar donde aprendemos qué significa convivir, confiar, hablar, corregir, respetar límites y reconocer la dignidad del otro. Las familias son el cimiento de las sociedades y cuando el daño se normaliza ahí, tarde o temprano encuentra la manera de reproducirse afuera. La restauración familiar evita la destrucción social, en cambio, la infidelidad y la traición terminan rompiendo la sociedad. La familia es la primera escuela de humanidad. En ella se aprende si la verdad importa o si mentir es aceptable cuando conviene. En ella se descubre si el poder se usa para cuidar o para imponerse. En ella se experimenta si la palabra sirve para construir o para herir. En ella se graban, a veces sin darnos cuenta, la forma más profunda de relación con uno mismo y con los demás. Por eso, lo que debilita a una familia suele tener un eco inmediato en la vida social. Si en una casa la mentira se vuelve un recurso habitual, se rompe la confianza. Si el engaño se minimiza, se instala la sospecha. Si cada quien intenta sacar ventaja del otro, incluso en lo pequeño, la convivencia deja de ser un espacio seguro y se convierte en un terreno de tensión. Tal vez nadie lo anuncie, tal vez desde afuera todo parezca normal, pero internamente ya comenzó una fractura que tendrá grandes repercusiones en lo social. Lo mismo ocurre en cuanto a la justicia. Una familia no necesita tribunales para saber cuándo algo es injusto. Basta con que haya favoritismos constantes, humillaciones, trato desigual, manipulación emocional o exigencias que cambian según la conveniencia del más fuerte. Allí donde no existe un mínimo de equidad, el vínculo se erosiona. Quien vive permanentemente en desventaja dentro del hogar no solo sufre una herida afectiva, también aprende una lección peligrosa, que el amor es abuso y que no garantiza respeto. Eso tiene consecuencias nefastas, porque muchas de las conductas que luego deterioran la vida social nacen o se consolidan en ambientes donde se normalizó el maltrato cotidiano. Una persona que crece viendo que la palabra se usa para herir, que el silencio se usa para castigar, que el poder se usa para controlar o que el rencor se administra como método de relación, puede llegar a considerar todo eso como parte normal de la convivencia humana. Así, lo que parecía un problema privado termina teniendo efectos públicos. También, dentro de la familia existe una forma de violencia que no siempre se ve, la que pasa por los chismes y la difamación. El comentario que rebaja, la burla disfrazada de humor, la crítica constante, la comparación que humilla, el rumor familiar que destruye la imagen de uno de sus miembros, la acusación lanzada sin responsabilidad. Todo eso hiere, y hiere especialmente porque ocurre en el lugar donde una persona debería sentirse más resguardada. A veces, una casa no necesita gritos para quebrarse, basta con una cultura sostenida de desprecio, ironía cruel o desvalorización. Y, junto con la palabra, aparece otro factor decisivo, el resentimiento acumulado. Hay familias que no estallan de golpe, se desgastan lentamente por heridas nunca habladas, conflictos nunca resueltos, reproches guardados durante años y venganzas pequeñas disfrazadas de indiferencia. Se deja de conversar con honestidad, se corrige para herir y no para reconstruir. Se guarda en la memoria las faltas del otro, no para comprenderlas, sino para usarlas después. En ese ambiente la convivencia se convierte en un infierno. Una familia sana no es una familia sin problemas, es una familia donde el conflicto no se convierte en una excusa para degradar la dignidad del otro, donde se puede señalar una falta sin destruir a la persona, donde corregir no equivale a humillar, donde el dolor no se transforma en venganza. Esa distinción es fundamental, porque una casa empieza a romperse cuando sus miembros dejan de buscar soluciones y comienzan a administrarse castigos entre sí. La familia es la base de la sociedad. Entonces, cada hogar transmite una visión del mundo, enseña, aunque no lo diga, qué hacer con la verdad, con la autoridad, con el enojo, con la diferencia, con la culpa, con el error y con la fragilidad ajena. Un niño que crece en una familia donde se respeta la palabra,
donde no se normaliza el engaño, donde hay límites sin crueldad y corrección sin desprecio, está aprendiendo algo más que buenos modales, está recibiendo una formación ética para vivir en comunidad. En cambio, cuando crece en un entorno donde la injusticia es cotidiana, la manipulación o el rencor son parte del paisaje, también recibe una formación, pero una que puede reproducir dolor en otros espacios. Por eso, no exageramos al decir que la familia es un espejo silencioso de la sociedad. Lo que se tolera dentro del hogar suele reaparecer después en otras escalas. El abuso aprendido en la intimidad puede convertirse en abuso laboral. La humillación normalizada en casa puede convertirse en violencia verbal en la escuela, en la pareja o en la vida pública. La mentira funcional aprendida en lo familiar puede trasladarse a los negocios, a las amistades o a las instituciones. La familia no está separada de lo que ocurre en la sociedad. Esto significa reconocer una verdad incómoda. La sociedad no se reconstruye afuera mientras se destruye dentro del hogar. No basta con pedir justicia afuera si dentro de casa se normaliza la arbitrariedad. No basta con exigir respeto en la sociedad si en el entorno más cercano se vive desde la humillación. No basta con denunciar la mentira pública si en la intimidad se ha vuelto costumbre la falsedad conveniente. No basta solo con reconocer el daño. Cada persona debe decidir si continuará repitiendo los patrones que destruyen o si comenzará a transformarlos. La buena noticia es que, así como una sociedad se rompe en lo pequeño, también puede comenzar a repararse en lo pequeño. Y esa reparación empieza en la familia. Empieza cuando se decide hablar con verdad, cuando se deja de usar la herida como arma, cuando la autoridad se ejerce con responsabilidad y no como imposición, cuando se corrige sin aplastar, cuando se reconoce el valor de cada miembro sin favoritismos destructivos, cuando se renuncia a la costumbre de guardar cuentas emocionales pendientes, cuando el respeto deja de depender del estado de ánimo y se convierte en una práctica constante. Al final, una familia no sostiene la sociedad solo porque de ella nacen los individuos que forman una sociedad, sino porque forma conciencias, hábitos y maneras de vincularse. Allí se aprende, o no, que el otro merece un trato digno. Allí se aprende, o no, que convivir implica límites, verdad, justicia, perdón y responsabilidad. Allí se aprende, o no, que amar no es poseer, controlar o herir, sino reconocer la humanidad del otro, incluso en medio del conflicto. De modo que, cuando preguntamos cómo se rompe una sociedad sin que nadie lo note, la respuesta está en mirar primero los espacios más íntimos, porque las fracturas colectivas comenzaron antes como pequeñas fracturas domésticas, palabras que degradaron, injusticias que se toleraron, mentiras que se repitieron, rencores que se conservaron y dignidades que se fueron desgastando en silencio. Y del mismo modo, las reconstrucciones sociales también comienzan ahí, en la intimidad familiar. Para que vivamos en una sociedad donde haya paz, justicia y amor, deben vivirse primero dentro del hogar familiar. Porque la familia es la base de la sociedad. Entonces, cuidar la ética de la vida familiar no es solo un asunto privado, es una forma concreta de proteger el futuro colectivo. Una familia que permite la injusticia dentro de sus hogares está sembrando su destrucción y la de la sociedad. Para seguir disfrutando de nuestros contenidos, no olvides compartir, suscribirte y darnos un like o visitarnos en nuestra página web www.harmonifam.com, donde encontrarán más información sobre nuestros servicios y productos. Deseo que les haya gustado nuestro tema de hoy. Peligro, aquí comienza la corrupción que destruye sociedades. Recuerden, en Harmonifam estamos para servirles. Les habló Catherine Salas, fue un gusto haberles acompañado a la distancia. Que estén bien. Si desea recibir asesoría y orientación personalizada o conocer más sobre nuestros servicios, contáctenos www.harmonifam.com.